Biblia ya, la palabra bendita de Dios. Vamos todos con la Biblia ya y nuestra vida cambiará. Pues es Dios quien está hablando en cada uno de los libros. Su palabra ha dejado para nuestra salvación. Vamos todos con la Biblia ya, la palabra bendita de Dios. Vamos todos con la Biblia ya y nuestra vida cambiará. La palabra de Dios Padre en Jesús se ha revelado y extenderla por el mundo a su iglesia ha mandado. Vamos todos con la Biblia ya, la palabra bendita de Dios. Vamos todos con la Biblia ya y nuestra vida cambiará. Más valioso, el que Dios nos ha dejado, y que cante jubiloso, que ya lo ha encontrado. Vamos todos con la Biblia ya, la palabra bendita de Dios. Vamos todos con la Biblia ya y nuestra vida cambiará. Yo te invito, mi hermano, a estudiarla con gran amor, que no solo quede en tu mente, guárdala en tu corazón. Vamos todos con la Biblia ya, la palabra bendita de Dios. Vamos todos con la Biblia ya y nuestra vida cambiará. ¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bendecido viernes. Tema, día viernes. Gracias, hermanos en Cristo, que están viendo esta transmisión en vivo con su hermano y servidor Donato Huesca. Es un gusto, es un placer volver a estar con ustedes. El Señor nos da una nueva oportunidad, ¿verdad?, de compartir la palabra de Dios con ustedes. Bienvenidos, hermanos en Cristo. Como ya es costumbre, vamos a iniciar, ¿verdad?, con una pequeña oración, la cual no nos debe hacer falta, ¿verdad?, para iniciar nuestro día, para bendecir los alimentos, para iniciar alguna enseñanza, ¿verdad? Porque las cosas de Dios las guía el Señor, las guía el Espíritu Santo. Entonces uno es el que estudia, pero el Espíritu Santo es el que nos va recordando lo que hemos aprendido y nos va inspirando lo que Él quiere que digamos, ¿verdad? Entonces para esto vamos a invocar al Espíritu Santo, para que venga sobre mí, para que venga sobre las personas que están mirando esta transmisión, para las personas que en un futuro verán, que como saben, estoy subiendo los videos en YouTube, ¿verdad? Ahí me pueden encontrar también. En realidad, pues no me encuentras a mí. La finalidad es, ¿verdad?, de que sigamos aprendiendo juntos lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Y iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre fiel, aquí estamos, papito lindo, agradecidos por este y todos los días que nos regalas de vida. Gracias por haber enviado a tu amadísimo Hijo, Cristo Jesús, a redimirnos de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto. Gracias, Señor Jesús, porque tú nunca nos abandonas. También pasamos a saludar al Espíritu Santo, que tú mismo, Jesús, dijiste, les conviene que yo me vaya para enviarles el Paráclito Celestial, el Consolador, a ese Espíritu Divino que tú quisiste mandar a todos nosotros. Invocamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y nos transforme, venga y nos llene, venga y nos capacite, venga sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias,
sobre nuestros hogares, sobre nuestro trabajo. Que venga el Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino. Ven Consolador del afligido. Ven Paráclito Celestial. Ven por medio de la poderosa intercesión de tu amadísima esposa, María. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino. Ven. Ven y dame las palabras correctas que deba decir para que se entienda el tema. Ven, dame las palabras que tú quieres que yo diga. Te pido por aquellos que están escuchando en este momento y escucharán el tema, para que también les des esos oídos de discípulos. Y como dijo el canto, que no solamente quede en nuestra mente, sino que lo guardemos en el corazón y nos esforcemos de vivir lo que aprendemos todos los días de nuestra vida meditando la palabra de Dios. Que no seamos solamente unos habladores de Cristo, sino que hablemos con Cristo y hablemos de Cristo. Madre Santísima, Madre de todos nosotros, yo te pido en esta tarde que nos ayudes a ser mejores cristianos cada día, para honra y gloria de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues muchísimas gracias. Estuvo un poco profundo esto, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en esta transmisión en vivo. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando de lo que cree la Santa Madre Iglesia. Estábamos mencionando hace 8 días que nosotros católicos creemos en la tradición apostólica y en la Biblia, ¿verdad? A diferencia de nuestros hermanos no católicos, que ellos solamente creen en la Biblia, pero no creen en la tradición. Y como hace 8 días, para los que recuerdan, o tal vez si no escucharon el tema, lo pueden, ¿verdad?, buscar en YouTube, con el nombre de Donato Huerca, error de dedo, pero bueno, hablamos de la tradición, que Dios condena la tradición humana, mas no la tradición, ¿verdad?, apostólica. Y quiero empezar una cita bíblica de la cual yo mencioné hace 8 días, que la mencioné, pero que dije que la iba yo a retomar. Es la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Tesalonicenses 2:15. Dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o de carta. Vuelvo a repetir, esa va a ser, ¿verdad?, la cita con la que iniciamos nuestro tema. Vamos a descubrir el día de hoy, ¿verdad?, de que no solamente debemos creer en la tradición, sino también en la Biblia y viceversa, ¿verdad? Porque una nos conlleva a la otra. Dice Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. ¿Verdad? Hago énfasis esto porque dice de palabra, que le hablaba, le transmitía oralmente, verbalmente, transmitía la doctrina. Los apóstoles y los discípulos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, todo era oral. O cuando el gran San Pablo, ¿verdad?, se iba a las comunidades,
Porque precisamente como nos los dice Marcos 16:15, ¿verdad? Todos esos no sabemos esa cita bíblica. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva, ¿verdad? Prediquen, no dice vayan por todo el mundo, escriban Biblias y regálense a la gente. No, nos dice vayan por todo el mundo y prediquen. Prediquen verbalmente, oralmente, ¿qué? Lo que han aprendido de mí. Entonces, ¿verdad? Eso queremos empezar a que, ¿verdad? Todo era, estamos hablando del antiguo, ojo, listos. Quiero que entiendan algo para que no me malinterpreten. Estoy hablando, refiriéndome específicamente del Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento ya estaba. Cristo, como buen judío, se sabía las escrituras. ¿Pero qué escrituras? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo aún no existía. Quiero que te quede bien en claro eso. El Antiguo Testamento sí existía. Cristo, como verdadero judío, se sabía y leía el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo aún no estaba. ¿Por qué? Porque todavía no había cristianismo. Hasta que Cristo, ¿verdad?, empieza a manifestar el poder de Dios, ¿verdad? Su poder, empieza a llamar a su iglesia y ahí es donde empieza a escribirse y empieza, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. Pero recordemos que en este momento me estoy refiriendo específicamente del Nuevo Testamento. Entonces, cuando habla en 2 Tesalonicenses 2:15, que dice que manténganse firmes, ¿verdad?, en las tradiciones que les han enseñado de palabra o por carta, está hablando precisamente del Nuevo Testamento, que San Pablo fundó varias comunidades, por eso dice Tesalonicenses, ¿verdad? La carta a la comunidad de Tesalónica, la manda es una carta, la manda, ¿verdad? A la comunidad de Éfeso. Iba y pues no había email como ahora, ¿verdad? No había, ¿verdad? Todas estas redes sociales, ¿verdad? Entonces la escribían y se las mandaba a las diferentes comunidades. Y eso es lo que les transmitía, ¿verdad? La doctrina que había aprendido del maestro, ¿verdad? Pero eran cartas. Para los que tenemos la Biblia católica, me gustaría que en sus casas, con calmita, en cada libro del Nuevo Testamento, antes de que empiece la carta, atrás todos tienen una introducción y se van a dar cuenta que es una carta. Carta a la comunidad de Galacia, carta a la comunidad de Corintio. Son cartas. Y ahí explica en la introducción de cada carta, explica, ¿verdad? Mire, como este es un ejemplo, ¿verdad? En la introducción, acá está, explica el motivo, el por qué porque Pablo en este caso le está escribiendo a la comunidad de Corintios, por qué le está escribiendo, en qué circunstancias estaban viviendo y todo eso, ¿verdad? Es bien importante que leamos la introducción para entender. Y como te darás cuenta, son cartas, solamente eran cartas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es muy importante que tengas en cuenta que todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, especialmente lo escrito por Pedro, por Pablo, ¿verdad?, por Santiago, eran cartas. Todo eran cartas. Estoy haciendo énfasis de esto porque más adelantito voy a utilizar lo que estoy mencionando para que veas que eran cartas y quién las dijo, las proclamó palabra de Dios. Porque Pablo en ningún momento pensaba que iban a ser consideradas palabra de Dios. O sea, que iban a ser parte, las cartas, que iban a ser parte del Nuevo Testamento, porque eran solamente cartas, no era una intención de que decir, bueno, esto va a ser parte del Nuevo Testamento, no, eran simplemente cartas inspiradas por Dios, pero solamente en ese momento eran cartas. Por eso quiero que estoy haciendo énfasis en esto. Entonces, ya descubriendo
San Pablo le dice a los corintios que se mantengan en la tradición, ¿verdad?, que él les había transmitido, ¿verdad? Ya descubrimos eso, y que Marcos 16:15 nos habla, que dice que vayan por todo el mundo y prediquen, hablen, platíquenle a la gente, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, de la tradición. La tradición. Pero recordemos que Cristo funda una iglesia. Sabemos toda la cita bíblica, y si no te la sabes o se te ha olvidado, vamos, ¿verdad?, a recordarla. Mateo 16:18. No la voy a buscar porque estoy segurísimo que también tú te la sabes. Mateo 16:18 dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está fundando una iglesia, ¿verdad? Está fundando una iglesia. Y habla 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15 habla de algo bien importante. Y eso sí lo voy a buscar porque esa no es tan común escucharla. Para algunos, 1 de Timoteo 3:15 dice: por si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Vuelvo a regresar, dice, por si me demoro, los voy a poner en contexto. Está hablando aquí, Pablo le escribió a Timoteo, a su hijo espiritual, Timoteo. Le estaba dando instrucciones de cómo se iba a comportar en la iglesia, y le da instrucciones, ¿verdad? Entre esas instrucciones le dice en 1 de Timoteo 3:15, dice: pero por si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque si Cristo funda su iglesia, le da un poder a esa iglesia, entre otros poderes que le dio, como el celebrar el culto, ¿verdad?, la cena del Señor, como perdonar los pecados, como predicar la palabra, entre otros mandatos, entre otros poderes. Le da el poder, dice, le dice que es la base de la verdad. O sea, la iglesia, volvemos a hablar y aclarar esto. En este momento la iglesia, estoy hablando no el templo, sino la congregación, ¿verdad? La primera iglesia primitiva, pero como en conjunto, ¿verdad? Dice que la iglesia es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Por qué estoy tratando de que entiendas que dice pilar y base de la verdad? O sea, que lo que la iglesia decide, está bien decidido. Que lo que la iglesia dice, está bien dicho. Aunque muchas veces a ti y a mí no nos guste. Pero el mismo Jesús le dice que esa iglesia que él fundó es la base y pilar de la verdad. Muchas veces lo que la iglesia se enseña, a veces no estamos de acuerdo con ella. Pero si el mismo Cristo le dio el poder, y si tú y yo amamos a Cristo, tenemos que obedecer a la iglesia. No podemos amar a Cristo y desobedecer su iglesia. No podemos amar a Cristo y dejar su iglesia, que es su esposa, para irnos con otra iglesia, con otra esposa, ¿verdad? Si tú eres verdadero seguidor de Cristo y estás descubriendo que Cristo fundó una iglesia y esa iglesia es su esposa, si te vas, tú sabrás, pero ya tu conciencia te va a decir que ya no podemos irnos a otro lugar, sino que por amor a Cristo tenemos que permanecer en su iglesia. Bueno, continuamos entonces. A diferencia de nosotros, los católicos, con los no católicos, voy a citar segunda de Pedro 3:16.
¿Por qué voy a citar esta cita bíblica? Porque yo estoy diciendo que Cristo le confiere muchos poderes a su iglesia. Entre tantos le confiere y le dice que su iglesia es el pilar y base de la verdad. Entonces, y yo dije, como lo que la iglesia decida, está bien decidido, porque Cristo es el que confirió ese poder a su iglesia. Entonces, a diferencia de los no católicos, hay una gran diferencia, y esto es lo bonito que hace de nuestra iglesia algo. Nosotros, católicos, voy a ponerlo de esta forma, nosotros nos enseñan que debemos creer el magisterio de la iglesia, porque ya descubrimos que Cristo le da el poder a su iglesia. Entonces ellos son los únicos verdaderos, auténticos, ¿verdad? Que pueden entender las Sagradas Escrituras correctamente. A diferencia de nuestros hermanos no católicos, que ellos tienen la interpretación personal, que cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su forma. No importa si el pastor dice una cosa, el feligrés, si lee la Biblia, dice yo creo otra cosa porque la Biblia lo dice. Cada quien en los otros grupos no católicos creen lo que quieran, porque eso se le llama la interpretación personal. En nuestro caso no tenemos eso de la interpretación personal. ¿Por qué? Porque oigan lo que dice Segunda de Pedro 3:16. Dice: insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Estamos hablando de la Biblia, Segunda de Pedro 3:16. Dice Pedro, voy a volver a leer, dice, insiste esto en sus cartas. Pedro insiste en sus cartas. ¿Qué es lo que insiste Pedro en sus cartas? Dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Sí, me estás escuchando. Hay puntos muy difíciles en las cartas que ahora lo conocemos como el Nuevo Testamento, pero en aquel, vuelvo a mencionar, eran cartas difíciles de entender, que solamente la autoridad, las personas oficiales que Dios confirió para la interpretación correcta de la Biblia, solamente ellos pueden descifrarla. Y continúa, dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes, porque muchas veces agarramos la Biblia y dice, yo no necesito del magisterio de la iglesia, yo no necesito los dogmas, yo sé pensar, yo sé leer, yo no necesito de ellos. Nadie me va a lavar el cerebro, se oye decir, pero la misma Biblia, o en aquel entonces la misma carta de San Pedro, nos dice que hay puntos difíciles de entender que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. Para prueba un botón, hermanos. Cristo nos habla que es su Juan 6:55, 48:55 en adelante, nos dice, esta es mi carne, esta es mi sangre, el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá la vida eterna. ¿Qué nos dicen nuestros hermanos no católicos? Es un mero símbolo, es un recordatorio. Tuercen las escrituras. La ignorancia las hace decir cosas incorrectas. Otro caso que dicen, María tuvo más hijos. ¿Acaso no has leído Mateo donde dice que allá afuera están tus hermanos y tu mamá? Tuercen las escrituras para su propia condenación. Y lamentablemente se llevan mucha gente entre las patas, como decimos vulgarmente.
Por eso estamos preparándonos tú y yo, hermano, y espero que te quedes conmigo, escuchándome, y si no puedes, por cualquier motivo, espero que lo escuches en otro momento. Es triste y me da tristeza a mí, porque cuando a cualquier persona está pasando algo de Dios, está transmitiendo algo de Dios, la gente no se mantiene ahí. Pero si pasan un accidente, si están transmitiendo algún lugar bonito, si están, eso sí, la gente ahí, hay 15, 20, 50, 100 personas ahí curiosos viendo si murió o no murió, o si le mocharon el pie, si encontraron el pie. Las cosas de Dios, dicen, yo me voy a acabar mis datos, mejor me salgo de aquí. Yo te invito, hermano, que si sea cualquier por motivo, pienses lo que yo te digo. Pienses, fórmate. No vaya a ser que mañana digas, es que yo nunca nadie me formó, no escuchaba yo nada. No, si escuchaste, simplemente no te interesó. No te interesó. Entonces, vamos a continuar, y dice San Pedro que es verdad que muchas personas, pocas firmes en su fe, interpretan la palabra de Dios, dice, para su propio daño. Y eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos la interpretación personal. Lo que yo te estoy diciendo no es que yo sea muy inteligente. No. Yo solamente soy el periquito que repite lo que la iglesia enseña en el catecismo, ¿verdad? Lo que enseña la doctrina de la iglesia. No, yo no estoy viniendo con nada nuevo. No es nada nuevo lo que yo estoy mencionando. Esto siempre se ha creído, esto siempre ha sido así. Lamentablemente, a veces no hacemos tiempo para leer nuestra propia y conocer nuestra propia fe, ¿verdad? Entonces, ya que vimos que Cristo funda una iglesia, que esa iglesia la manda a predicar palabra en verbalmente, y luego también le da un poder entre tantos, y dice que es columna y pilar de la verdad, ¿verdad? Ya que estamos, entonces ellos tienen la autoridad, la iglesia tiene la autoridad. ¿Para qué? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Ya vimos, y nos dice que no podemos tener la interpretación personal, porque nuestra fe y nuestra ignorancia nos hacen decir cosas en contra de Cristo, en contra de lo que enseñó Cristo, porque no sabemos interpretar correctamente la palabra de Dios, porque no sabemos el vocabulario que en aquel momento se utilizó, porque es diferente. No sabemos las circunstancias, porque se escribió. Bueno, entonces, ya que sabemos todo esto, quiero hacer la diferencia entre una Biblia y otra. Rápidamente, si se dan cuenta, tengo dos Biblias. Las dos son Biblias. Nomás hay una gran diferencia. Dice el católico, mucho católico me lo ha dicho, cualquier Biblia es buena, hermano. Todos son palabra de Dios. Y mucho católico, en vez de comprar una Biblia correcta, compra otra, o ya sea que se la regalaron, o no lo sé, porque son más baratas, yo no lo sé. Pero es increíble que visitamos los hogares y siempre nos salen con esta, o algo similar a esta, pero no con esta, porque dicen, es lo mismo, dice, es palabra de Dios. Bueno, es palabra de Dios, sí es verdad, pero no es completa esa palabra de Dios. Para empezar, nuestra Biblia católica tiene 73 libros. 7-3. La Biblia no católica tiene 66 libros. ¿Hay diferencia? Claro que sí, porque esta está incompleta. Aunque tal vez dicen, ¿es la palabra de Dios? Es palabra de Dios, pero es una palabra de Dios incompleta, porque le hacen falta libros. 73 católica, 66 no católica. Pero hermano, yo esos números a veces yo no me los aprendo. Son 73 y son 66 de los no católicos. Sí,
Pero te voy a enseñar también cómo vas a ir, ¿verdad?, entendiendo cuál es la católica y cuál es la no católica. Si quieres toda la sabiduría revelada en la palabra de Dios y eres católico, cómprate tu Biblia católica. El católico usa cosas católicas, escucha música católica, no protestante. Si eres católico, usa lo nuestro, católico. Entonces, son 73 libros de la Biblia católica. 46 son del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, perdón. 46 son del Antiguo Testamento. Aquí acaba el Antiguo Testamento. Y aquí son 46 libros en la Biblia católica. Y 27 en el Nuevo Testamento. Te sale un total de 73. 46 antiguo, 73, 27 Nuevo Testamento, entonces son 73. Aquí en esta solamente tiene 66. Tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es lo mismo la Biblia católica y la no católica. La diferencia es en el Antiguo Testamento. Católica 46, no católica 39. Pero podrías decirme, pero es mucho que aprender, a veces me cuesta trabajo retener la cantidad. ¿Cómo voy a saber? ¿Voy a estar contando? No, hay una forma muy sencilla de ver si tu Biblia es católica o no. Y si me estás viendo y como que quieres asegurarte de que tu Biblia sea católica, te voy a dar un tip que es muy fácil reconocer una Biblia católica. La mía es la Biblia latinoamericana. Es una Biblia viejísima, ya un poquito viejita pues. Pero hay una forma de ver si es católica o no, aparte de los libros. ¿Cuál forma? Voy a acercar esto y todas las Biblias católicas, todas las versiones católicas tienen que tener este sello. Me voy a acercar para que lo veas. Este sello, aquí está. Espero que lo veas. Bueno, todas las Biblias católicas, cualquier versión, ya sea latinoamericana, ¿verdad? Ya sea, hay otra que me gusta mucho también, pero eso pues habla un poquito extraño, ¿verdad? Las otras Biblias, y por eso no la utilizo. Tienen todas las versiones, tienen que tener el sello de garantía, por llamarle así. ¿Y qué es lo que dice ahí? Bueno, está el sello ¿de qué? Está el sello de la Conferencia Episcopal, en este caso, y está la firma de quien la revisó, y la revisó el obispo de Quito, Perú, ¿verdad? Perdón, de Quito, Ecuador. Mil disculpas a los peruanos y ecuatorianos que estoy aquí revolviendo. Dice aquí arzobispo de Quito, ¿verdad? Que es Ecuador. Entonces, esa es una forma de ver si es católica o no católica. Muy rápidamente, si no tiene ese sello, no es católica. Entonces, si no tiene sello tu Biblia, es chafa, es pirata, no es verdadera. Mira, aquí no tiene nada. No tiene. Si te das cuenta, no, en esta Biblia, que no es católica, no tiene. ¿Por qué? Precisamente porque no lo autorizó ningún obispo de ninguna diócesis o arquidiócesis. Entonces, es una forma de ver si es católica tu Biblia o no es católica. Rapidísimo también, porque en esta Biblia de los no católicos le llaman Jehová.
a la Biblia no católica, en la Biblia no católica, nuestros hermanos no católicos le llaman a Dios Padre Jehová. Un ejemplo aquí, Éxodo 20, voy a hablar, Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios. Eso lo dice Éxodo 20, versículo 2 de la Biblia no católica. Nosotros no le llamamos Jehová. Vamos a ver qué cosa dice la Biblia católica. Dice Éxodo 20, versículo 2, yo soy Yahvé. Entonces los católicos le llamamos Yahvé y los no católicos le llaman Jehová. Es otra forma de ver si tu Biblia es católica o no es católica. Ya depende de ti cuál quieras usar, si la verdadera o la pirata, la que le falta sabiduría. Tú sabrás, nadie te puede obligar a que uses lo católico. Pero yo creo que sería lo mejor, ¿verdad? Yo creo que suponiendo si tú eres de un país, vamos a llamarle eres de cualquier país, no voy a mencionar nombre. Obviamente, si a ti te gusta el fútbol y estás apoyando a tu selección de fútbol, te pondrías la playera de tu equipo contrario. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que te pondrías la playera de tu país, pierdan o ganan. Tú lo sigues apoyando a muerte. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo también en la cosa religiosa? En vez de estar, ¿verdad?, comprando, adquiriendo, dándoles trabajo a los no católicos por las imprensas, escuchando música que no es... ¿Por qué no? Escuchar lo nuestro, leer lo nuestro. Pero eso ya es, ¿verdad?, cosa tuya. Bueno, ya que vimos la diferencia entre estos libros sagrados, vamos a ver qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia para ti y qué es la Biblia para mí? Bueno, todos sabemos que la Biblia es palabra de Dios, es la palabra de Dios, ¿verdad?, revelada a través de Dios a los hombres. Los hombres escribieron, ¿verdad? A esos hombres se les llaman geógrafos. Esos hombres tienen un lugar, ¿verdad?, un nombre específico y se llaman geógrafos. Dios les revela a los geógrafos lo que quería decirnos, ¿verdad?, transmitirnos. Se dicen los historiadores que son 40 autores sagrados o geógrafos los que escribieron toda la Biblia. Eso es lo que dicen los historiadores, ¿verdad? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia son las instrucciones, como hemos venido diciendo, las instrucciones de tu vida y de mi vida. Para sacarle un mejor provecho a tu vida y a mi vida, hay que leer las Sagradas Escrituras. Pero vamos a descubrir un poquitito más. Biblia. ¿De dónde salió el nombre Biblia? Yo sé que tú lo sabes, pero te lo voy a recordar. La palabra Biblia no la vas a encontrar en la Biblia. Vuelvo a repetir. La palabra Biblia no la vas a encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Muy simple. Porque Biblia le pusieron a esta Biblia, a esta biblioteca, porque tenemos una biblioteca entre nuestras manos, 73 libros. Claro, si no tienes la católica, pues tienes solamente 66, pero yo tengo la católica, tengo 73 libros. Entonces, tengo una biblioteca en mis manos. Y como te menciono, la palabra Biblia no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué le pusieron Biblia a esta biblioteca? Muy sencillo. Lo que pasa es que antes, recordemos que antes no existía el papel. No existía el papel, existía el papiro.
El papiro, dicen, ¿verdad? Yo no viví en esos años, pero por lo medio de la historia, dicen que, ¿verdad? Que eran unos trozos hechos de esto y de aquello, ¿verdad? Yo no soy experto en eso como para describir exactamente, ¿verdad? Eso. Pero dice que eran los papiros, ¿verdad? Unos rollos, ¿verdad? Y dice que el pueblo se llamaba Biblos. El pueblo se llamaba Biblos. Ese pueblo que se llamaba Biblos, que en español viene a ser Biblia, ese pueblo, porque era un pueblo y ese pueblo se dedicaba especialmente a la producción del papiro. No había papel, vuelvo a mencionar. Entonces, ese pueblo se dedicaba a producir papiro, que ese pueblo se llamaba Biblos. ¿Qué significa biblioteca? En español significa Biblia y viene a decir biblioteca. Entonces, en honor a ese pueblo, porque ese es el que le producía el papiro, le pusieron Biblia a esta biblioteca. Es algo interesante para que sepamos, ¿verdad? Entonces, una vez sabiendo esto, de que por eso se le puso Biblia a lo que conocemos ahora como Biblia, vamos a descubrir vamos a hablar un poquito de historia. ¿Cómo se fue juntando? Específicamente voy a hablar del Antiguo Testamento. ¿Cómo se juntó? ¿Quién decidió que esas cartas, vuelvo a tomar, ahora sí regreso, que esas cartas, porque no era lo que tenemos ahorita, no era como lo tenemos ahorita, teníamos el Antiguo Testamento, pero no teníamos el Nuevo Testamento. Eran cartas. ¿Y cómo? ¿Quién? ¿Con qué? Bueno, vamos a descubrirlo. La Biblia, como lo tenemos aquí, no nos cayó del cielo. No. Esto fue un gran trabajo de la Iglesia Católica. Sí, me escuchaste bien, hermano no católico, seguramente tú me estás escuchando. Esta iglesia, esta Biblia, como lo tenemos actualmente, es verdad, trabajo de la Iglesia Católica. Para empezar, voy a decir por qué. Porque ya hablamos que antes del 1520 no existían los grupos protestantes. No estaban. 1520 para acá empieza el protestantismo gracias a Martín Lutero. De ahí atrás no había estos grupos que tenemos. No existía ninguna otra iglesia más que la católica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto. La iglesia se junta en un concilio que se llama el Concilio de Cartago y el concilio de Cartago y el concilio de concilio de Cartago y el concilio de ay caramba, ya se me olvidó. Concilio Hipona, ahí está. El concilio de Cartago y el concilio de Hipona, ¿verdad? Se reúnen los obispos, ¿para qué? Para ver el canon bíblico. ¿Qué cosa es el canon bíblico? El canon bíblico es la regla o cuántos libros iba a tener el Nuevo Testamento. Entonces la iglesia manda a traer las cartas para específicamente, ¿verdad? Los obispos y todos ellos, la jerarquía manda a traer las cartas de las diferentes comunidades, porque Pablo había escrito nada más cartas y la iglesia se reúne y manda a traer la carta que mandó Pablo a la comunidad de Corintio,
la carta de Pablo que se la mandó a Tito, la carta de Pablo que se la mandó a Timoteo, la carta de Pablo que se la mandó a la comunidad de Galacia. La iglesia manda a traer todas las cartas. Y la iglesia declara que esas cartas iban a ser palabra de Dios. ¿Sí? Es importantísimo y es lindísimo conocer de historia y saber de dónde procede la Biblia. No nos cayó del cielo. Fue un gran trabajo de la Iglesia Católica, donde ellos en los concilios de Cartago e Hipona en el año 393-397 deciden qué cartas o qué evangelios iban a ser proclamados como palabra de Dios. Porque muchas cartas y muchos otros evangelios no los tenemos en la Biblia como lo conocemos actualmente. ¿Por qué? Porque la iglesia los estudió y consideraban que no eran, o simplemente por el hecho de que no sabían exactamente quién era el autor de esas cartas, lo desechaban. Pero no están desechados completamente. Todo eso está guardado, ¿verdad? En Vaticano, todo eso está guardado para corroborar muchas cosas. De ahí es que sabemos quiénes son los papás de la Virgen María. En la Biblia no nos los menciona. No nos dice quién es María. Más bien, quiénes los papás de María. Pero gracias a otros evangelios que no los tenemos en la Biblia, sabemos, a eso se le llamamos tradición apostólica, sabemos los papás de la Virgen Santísima. Entonces, la iglesia decide, proclama qué cartas serían palabra de Dios. No fueron los pentecostales, no fueron los mormones, no fueron los testigos, los adventistas, no fue nadie de ellos. Fue la Iglesia Católica en el año 393, 397, en los concilios de Cartago e Hipona. Ahí fue donde se declara y se dice, son estos libros. Vamos a tener estos libros. Y los otros que no coincidían del todo, no los desecharon, los aguardaron. Y conocemos muchos detalles gracias a esos libros apócrifos, que así se le conoce, no inspirados por Dios. Esos libros se llaman apócrifos. No es que los desecharon, sino los aguardan para seguir investigando y a ver que este libro concuerde con este, que tiene que ver, que cómo está relacionado uno con el otro. Entonces ya descubrimos todo eso. Recordemos que la Biblia está escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo. Entonces, ahora vamos a entender el por qué dicen por ahí la Iglesia Católica tenía escondida la Biblia. Muchos dicen así. Yo he escuchado gente que dicen, antes no se leía la Biblia porque la iglesia la escondía la Biblia. Porque la iglesia no le interesaba la Biblia. Entonces, si la iglesia no le interesaba la Biblia o nunca le interesó la Biblia, entonces, ¿por qué la misma iglesia a la que estás difamando fueron los que se tomaron la molestia de mandar a traer las cartas a las diferentes comunidades y se sentaron? No fue una, fueron varias veces que se sentaron para tomar la decisión de qué cartas iban a ser inspiradas por Dios o no. Entonces, si es verdad que dicen por allá afuera que la Iglesia Católica nunca le importó o nunca le ha importado la Biblia, entonces ¿por qué se tomaron la molestia de buscar eso y proclamar esas cartas y ponerlas aquí y llamarle palabra de Dios?
Esa es una buena pregunta y espero si tú, hermano católico, me estás escuchando y si tú has escuchado lo que yo te estoy diciendo, vas a entender que entonces la iglesia sí siempre ha venerado las Sagradas Escrituras. Nos los ha enseñado, pero ha habido un problema y muchas cosas nos los enseña, ¿verdad? El maestro, que en paz descanse, el padre Amatuli Valente, ¿verdad? Nos dice, es que tú no puedes criticar las cosas que pasaron en el pasado con esta mente que vive en el presente. Para que tú critiques las cosas en el pasado, tienes que pensar cómo pensaban antes, para que tú entiendas. Y retomando el tema, entonces, no estudiamos mucho historia y empezamos a decir cosas. Pero te tengo buenas noticias. Las cartas las proclama palabra de Dios. Todo era en otros idiomas que ahora se le conoce como las lenguas muertas, hebreo, arameo y griego. ¿Qué pasa? Papa Dámaso I manda a San Jerónimo a que tradujera la Biblia, en este caso ya la Biblia de las lenguas originales al latín. Y de ahí sale la primera Biblia al latín que se llama la Vulgata. O sea, si no hubiera... ¿Y por qué la mandó? Voy a aclarar esto. ¿Por qué el Papa Dámaso I mandó a San Jerónimo a traducir la Biblia de las lenguas aquellas a la nueva lengua? Muy simple. Precisamente por eso, porque dije, esas lenguas se le conocen por las lenguas muertas, dejaron de hablarse. Entonces, para que la gente siguiera leyendo la palabra de Dios, entenderla, tenían que pasarla al latín. ¿Y por qué en latín? Porque era el lenguaje más comercializado. Así como el inglés. En el inglés, si tú hablas inglés, ¿verdad? En cualquier parte del mundo te puedes comunicar porque alguien sabe inglés. Aunque no perfecto, pero hay forma, ¿verdad?, de comunicarse. Es un idioma muy comercializado, conocido internacionalmente. Lo mismo pasaba con el latín anteriormente. Entonces, por eso las órdenes del Papa Dámaso I a San Jerónimo a que escribiera la Biblia, ¿verdad?, al latín. Y de ahí sale la Biblia Vulgata. Otro detalle te tengo. Recuerda que eran cartas. Entonces, si eran cartas, no tenían versículos ni capítulos. ¿Sí? No lo tenían porque eran cartas. Cuando tú, tal vez todavía escribes cartas, y yo escribo cartas, no dices capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo... No, de corrido escribes. Entonces, ¿quién creen que dividió esas cartas en capítulos y versículos? Un católico, por supuesto. El obispo de Canterbury, ¿verdad? Stephen Langton. Él fue el que dividió los capítulos, la Biblia en capítulos y versículos. Nuevo Testamento. Buenas noticias, hermanos. ¿Saben otra cosa? Recuerda, y eso es bien importante saber, hermano. Mucha gente dice, pero es que gracias a Martín Lutero tenemos la Biblia y ahora ya todos tenemos la Biblia. Espérate. Estás criticando las cosas del pasado con tu mentalidad presente, sin estudiar o saber por qué. ¿Sabes por qué? Porque antes no existía la imprenta. Muy simple. No existía la imprenta. Entonces, ¿sabes lo que hacían cuando no existía la imprenta? Los monjes católicos escribían la Biblia a mano. Sí, a mano. Y dicen los expertos en historia que se tardaban 3 años para escribir una sola Biblia.
Así es. Entonces, cuando tú empiezas a conocer la historia, dejas de decir tonterías, como se escucha muchas veces allá afuera, y dicen, pero es que la iglesia católica no enseñaba la Biblia. Mira ahora, gracias a fulano de tal, ya tenemos Biblia. No es gracias a él, es gracias a la imprenta por un alemán que se llama Johann Gutenberg en el año 1440, que formó la imprenta. Gracias ahí para acá empezamos a tener Biblias y cualquier otro libro. En instantes, en minutos, en segundos tenemos cientos, millares de Biblias. Antes no lo había. ¿Y quién lo hacía? Los monjes católicos a mano. Entonces, por eso, y eso sí es verdad, por eso es que en las iglesias literalmente tenían la Biblia en el ambón encadenada para que no se llevara la palabra de Dios, porque imagínense, tardar 3 años. En aquel entonces dicen los historiadores que costaba muchísimo la Biblia. No, estoy hablando económicamente. Costaba mucho la Biblia y no era común que alguien tuviera la Biblia, precisamente por eso, porque se escribía a mano. Qué interesante saber de historia, hermano, para que dejamos de decir tontería y media. Muchos decimos cosas que se te ocurren o que te lo escuchaste, pero no te has tomado la molestia en investigar un poquito. Entonces yo te invito a que sigamos, ¿verdad?, estudiando. Y voy a venir un poquito para acá rápidamente. Entonces, de ahí para acá se sale Martín Lutero. En el año 1520 se sale completamente Lutero. ¿Quién es Lutero? El reformador protestante. Lutero era un monje católico que no estaba de acuerdo con muchas enseñanzas de la iglesia. Se sale y empieza el protestantismo. Por eso lo conocemos a Martín Lutero como el padre del protestantismo. Entonces, de ahí sale Martín Lutero. De ahí conocemos los luteranos. De ahí, él se junta a su congregación y ahora son luteranos. De ahí, uno de esas personas que eran sus seguidores de Martín, no le agrada lo que enseña y se sale Juan Calvino. Se separa del grupo de Martín Lutero y se funda otra iglesia. Y de ahí salen los calvinistas. Tal vez ya lo sabes. Y de ahí se sale John Knox. Y de ahí se sale, y así se va, hasta ahorita que tenemos 45,000 iglesias. Cristo funda una, actualmente hay 45,000 iglesias. Y todas dicen ser la iglesia de Cristo, aunque hayan salido hace 2 años. Y el que no estudia, lo cree. Pero si tú estás estudiando y te estás formando, pues solamente, ¿verdad?, le echas la bendición y que te crea tu mamá y tu abuelita. Pero yo ya no te creo, ¿verdad? Entonces fue así como se vino derivando el protestantismo. Así fue como y más que nada queremos enfocarnos en cómo se fundó o por llamarle así, se proclamó las cartas en la palabra de Dios, gracias a la Santa Madre Iglesia. Entonces, hermano, es un error, un gran error decir que la iglesia es la prostituta, que la iglesia es la ramera, que la iglesia es mala. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú al decir todo eso de la iglesia, entonces, ¿qué garantías tú tienes que tanto criticas a la Santa Madre Iglesia? ¿Qué garantías tienes tú de que el Nuevo Testamento sea palabra de Dios? ¿Qué puede salir algo bueno de una iglesia mala? Nada. Entonces, hermano, que tanto criticas a la iglesia, que la difamas y le dices que no sé qué, ¿por qué entonces crees en el Nuevo Testamento? Si la iglesia católica declaró las cartas como palabra de Dios, entonces tú no deberías de creer en el Nuevo Testamento. No lo deberías de creer. Deberías de hacer tu propio canon bíblico. Porque difamas a la iglesia, pero gracias a la iglesia tienes la Biblia. Entonces, ponte a pensar lo que dices.
Piensa lo que dices, hermano. Deja de difamar a la iglesia. Porque si tú crees que es lo que es, no debes creer en el Nuevo Testamento. Porque gracias a esa iglesia que tanto odias, que tanto difamas, tienes las Sagradas Escrituras. Te invito a que reflexiones, a que pienses, hermano. Hermano católico, si tú me escuchas, mucho católico se dice católico entre comillas, pero con ideas protestantes. Nosotros salimos a tocar puerta, a visiteo domiciliario y escuchamos cada cosa de nuestros hermanos católicos. Es impresionante cómo se dicen ser católicos, pero con mentalidad protestante, con ideas protestantes. Ya están infectados. Y empiezan a decir pestes de su misma iglesia. Porque no estamos formados. Te invito a que te formes, a que sigas conociendo por este medio o por muchos otros medios más. Conoce, ama tu fe, vive tu fe, proclama tu fe. Y si se puede y cuando se pueda, defiéndela. Pero primero ámala, conócela, proclámala, vívela. De otra forma, seremos católicos ignorantes. Te invito, hermano mío. Entonces, hoy voy a hablar rápidamente ya, me pasé ya del tiempo. Voy a hablar, como hemos estado hablando, del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dice? Si avala lo que yo estoy diciendo o yo solamente estoy diciendo cosas que no son. Vamos a ver el catecismo de la iglesia en el numeral 120. A ver qué dice el numeral 120. Dice, la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Vuelvo a repetir, estoy leyendo el catecismo de la iglesia en el numeral 120. Dice así, la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos o qué cartas constituyen la lista de los libros santos. Y continúa, esta lista integral es llamada canon. ¿Qué quiere decir canon? Regla de las escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 libros y 27 para el Nuevo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 120. Y continúa y da a más abajito, da los libros que debe contener la Biblia católica. Pero no los voy a leer todos esos. Mejor te voy a decir qué libros no están en la Biblia no católica. Y los libros que no están en la Biblia no católica es Macabeos 1 y 2. También no está Tobías. También no está Baruch. También no está Sabiduría. También no está Siracida. Y también no está Judith. Son 7 libros que no están en las Biblias no católicas. Lo voy a volver a repetir. Macabeo 1 y 2. Tobías. Judith. Baruch. Sabiduría y Siracida. Son 7 libros que no vas a encontrar en las Biblias no católicas. Entonces, esto también lo dice, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 120. Voy a utilizar el 122. Dice, en efecto, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre que encierra y continúa. ¿Por qué mencioné esto? Bueno, porque nosotros católicos
Tenemos que aceptar no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, porque si tu Biblia le faltan los del Antiguo Testamento, está imperfecta tu Biblia. Voy a leer el Catecismo de la Iglesia, numeral 125. Dice así: los evangelios son el corazón de las Escrituras. Vuelvo a repetir, los evangelios son el corazón de las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne. Y continúa, ¿verdad? Entonces dice, la tradición oral, los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaban a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados con los conocimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Miren nomás qué bonito nos explica el Catecismo de la Iglesia, numeral 125. Y continúa, y voy a continuar leyendo. Ahora voy al numeral 138. Dice: la Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. Entonces, el corazón de la Biblia son los evangelios. Pero ese corazón necesita también el resto del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Tenemos que aceptar todos los libros. Y hay una gran recomendación en el Catecismo de la Santa Madre Iglesia, en el numeral 133, y te lo voy a leer porque sí necesitas saberlo y también yo. Esto lo dice la Iglesia, no lo digo yo. Oye lo que te recomienda la Iglesia y me recomienda a mí. Dice 130. La Iglesia recomienda insistentemente a los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Voy a regresar otra vez. Numeral 133. La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua, frecuente, de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pues recordemos las palabras de San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces, esa es la invitación que te hace la Santa Madre Iglesia, te la hace a ti, me la hace a mí, que seamos asiduos a la lectura de la palabra de Dios, para que lleguemos a la plenitud, al conocimiento de la verdad, no de las verdades, porque hay una sola verdad, no hay muchas verdades. Que mucha gente quiera transquiversar la palabra de Dios, como nos dice 2 de Pedro 3:16, que ya la leímos, donde dice que aquel que no está firme en su fe y que transquiversa las sagradas escrituras para su perdición. No hay muchas verdades, hay una sola verdad, hermano. Síguete instruyendo, sigue conociendo, no te quedes con lo poquito que conoces, no me quede yo con lo poco que conozco. Hay mucho por conocer, son 2000 años de historia. Hay que conocer para saber, para amar. Yo te invito, hermano, y te doy las gracias a que hayas estado conmigo por este tiempo. Espero que te haya quedado claro lo que yo traté de explicar de cómo se formó el Nuevo Testamento. Gracias a la Iglesia, gracias al obispo de Canterbury, gracias a los monjes, que ellos fueron los que escribían a mano, gracias al obispo, que él fue el que dividió los libros, las cartas. Gracias a ellos tenemos la Biblia. Como dijo el gran maestro, que lo respeto mucho y que esté en el cielo,
Él lo dijo, los protestantes aman la leche, pero desprecian la vaca, haciendo énfasis a que dice que aman la Biblia, pero desprecian de dónde salió la Biblia, de la Santa Madre Iglesia. No desprecies esa iglesia. Hermano, como última recomendación, lo mismo que nos recomendó el Catecismo de la Iglesia numeral 133, leamos la Biblia. Es increíble que la Iglesia Católica formó lo que tenemos la Biblia, pero el católico es el que menos la lee. En vez de que el católico instruyera al protestante, es el protestante el que quiere instruir al católico. Te invito, hermano, con todo amor, con todo respeto, con todo cariño, a que empecemos. Y si ya lo estás haciendo, te felicito. Y si no lo estás haciendo, te lo invito a que reflexionemos, a que pongamos a estudiarnos las Santas Escrituras, para que conozcamos cada día más a Cristo Jesús. Amén. Voy a tratar de entonar un canto. El canto se llama Los libros de la Biblia. Póngale atención y con esto nos vamos a aprender mucho. Los libros de la Biblia son 73. Lo debes de saber al derecho y al revés. Que te quede muy claro en tu pensamiento que consta del Antiguo, del Nuevo Testamento. Son 46 los libros del primero y luego 27 los que contiene el Nuevo. 14 son las cartas llamadas de San Pablo, terminan con Hebreos y empiezan con Romanos. San Pedro y San Judas una carta escribieron, San Juan escribió 3 y también 2 San Pedro. En el Apocalipsis escrito por San Juan, también la revelación, formas de salvación. Hermanos, pues de verdad no me canso de agradecerles que me apoyan, que apoyan el ministerio, más que nada apoyen el ministerio. Sigan sintonizándonos todos los viernes a las 7 de la noche. Si no tienes tiempo, por favor te pido que compartas el video. Ayúdame a seguir evangelizando, ¿verdad? Y que el mundo sepa que la Iglesia Católica es la verdadera, que la Iglesia Católica es la que juntó los libros, que la Iglesia Católica es la que los escribía a mano y que la Iglesia Católica dividía las cartas en textos, en versículos y capítulos. Gracias a la Iglesia tienes lo que tienes, este gran tesoro, esta biblioteca, la Biblos. Te invito a que la estudiemos con más amor. Gracias, hermano en Cristo, que estás apoyando el ministerio. Sigue dándole like, sigue comentando, buenos comentarios, malos comentarios, todos son bienvenidos. Aprendemos también de los comentarios que no son tan positivos para mí, pero de ahí yo aprenderé. Finalizo este pequeño tema con una oración. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos las gracias por este encuentro con la palabra viva y eficaz. Gracias, papito lindo, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a esta tierra, por haber fundado tu santa iglesia, por haberle dado poderes. Gracias, porque por medio de ellos recibimos la sanación espiritual. Gracias, porque por esa santa iglesia te podemos recibir en la Santa Eucaristía. Muchas gracias, Señor Jesús, por habernos enviado el Paráclito Celestial.
Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el inspirador, porque tú eres el maestro, porque tú eres el que nos guía, porque tú eres el que nos consuela. Gracias, Espíritu Santo, por venir hacia mí, que soy un pecador. Gracias, Espíritu Santo, porque nos das a toda la audiencia unos oídos prestos a escuchar la palabra, y que no solamente quede en nuestra mente, que quede en nuestro corazón. Y a ti, Madre Santísima, Madre Buena, me encomiendo a ti. Te pongo el ministerio que tú me has encargado en tus benditas manos, y que vean este mensaje los que tú quieres que lo vean. Amigos santos de Dios, sigan intercediendo por todos nosotros, para que algún día estemos allí, junto con ustedes, alabando y glorificando el santo nombre de Cristo Jesús. Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta llegar a los brazos de Jesús, José y María. Bendiciones para todos, hermanos, saluditos a todos, y gracias por sintonizarnos, gracias por ver esta transmisión en vivo, y sígueme apoyando. Que Dios te bendiga, y con el favor de Dios, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Que viva Cristo Rey y que viva la Santa Madre Iglesia. Amén.